Mucho se nos ha dicho que Pemex es una empresa que ha sido rescatada, eso nos lo decía constantemente el expresidente López Obrador, que la empresa había sido abandonada, que los gobiernos neoliberales habían tratado de privatizar la empresa, pero que afortunadamente ya la empresa había sido rescatada. Cuando vemos realmente las cifras de Pemex, sin embargo, pues tenemos otros datos, no podemos evitarlo. Vemos una empresa realmente con problemas. ¿Qué tan profundos son estos problemas? ¿Qué tanto ha sido rescatada Pemex? ¿Cuál es el futuro de esta empresa petrolera propiedad del gobierno mexicano? Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Pablo Zárate, él es especialista en temas precisamente de energía y es socio de la empresa FTI Consulting. Pablo, gracias por tomar esta videollamada. En primer lugar, ¿se rescató Pemex en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, una empresa, digamos, en malas condiciones que ahora pues es por lo menos una empresa boyante? Sí es cierto que el presidente López Obrador recibió una empresa en una situación crítica, pero más que rescatarla, parece que el gobierno de López Obrador lo que hizo fue seguir cavando el hoyo y meterse en un problema más profundo. La principal tesis que tenía el gobierno de López Obrador sobre Pemex es que debíamos de cambiar el foco de producir petróleo a producir gasolinas y que con la producción de gasolinas lo que íbamos a hacer es convertir a Pemex no solo en una empresa más soberana, este concepto filosófico que introducen, sino que tendríamos la posibilidad de que Pemex fuera registrando mejores resultados que lo que había registrado en el pasado. Hoy tenemos evidencias muy contundentes, Sergio, que esta estrategia no ha funcionado. Sí es cierto que hoy Pemex produce más gasolinas, sobre todo procesa más barriles de crudo en el Sistema Nacional de Refinación y con el incremento de la refinería de Texas de Deer Park, el 49%, perdón, 51% que compraron en esa transacción famosa, pero los resultados de Pemex están peor que nunca y específicamente los resultados de refinación se han vuelto mucho peores que nunca, al grado que a Pemex ya no le alcanza con exploración y producción para cubrir con las pérdidas de refinación y tuvimos un resultado francamente catastrófico el año pasado de 30,000 millones de dólares de pérdidas en Pemex, a pesar de los respaldos del gobierno mexicano, a pesar de que le bajaron la carga impositiva a petróleos mexicanos y francamente estamos en una situación donde le quedan pocos grados de libertad, poca flexibilidad de maniobra a Pemex para salir adelante si no es con un rescate mayúsculo del gobierno mexicano. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Porque el presidente López Obrador nos dijo que era muy fácil. Nos dijo primero, antes de ser presidente, que extraer petróleo no tiene ciencia, que se clava un popote en la tierra y que empieza a salir petróleo. Y después nos dijo que, pues, que todo el mundo sabía que es más rentable vender jugo de naranja que naranjas. Si era tan fácil, ¿cómo es posible que Pemex siga teniendo pérdidas y que ahora eh, estén arrastrando lo que se gana en Pemex Exploración? A ver, es un mal diagnóstico de la situación. De nuevo, sí es cierto que Pemex estaba en una situación ya comprometida cuando la recibe López Obrador. Del balance entre refinación y exploración, pues ya vimos que no es el balance correcto, que Pemex no ha podido sacarle jugo a refinación. Y esto hace mucho sentido cuando lo ves de cara a las necesidades de eficiencia del negocio de refinación. El negocio de refinación esencialmente es un sándwich entre dos commodities: el precio del crudo y el precio de las gasolinas. Si tú puedes producir gasolinas, es decir, transformar el crudo en gasolinas de una manera más eficiente que lo que hace el mercado, pues el mercado te premia con ganancias. Si no lo puedes hacer de manera más eficiente que el consenso de mercados, es decir, el precio de mercado, pues lo que vas a tener es pérdidas. Y lo que tenemos es cada vez evidencia más contundente de que Petróleos Mexicanos no puede competir con su sistema de refinación, con el sistema de refinación de la costa del Golfo de Texas y otras alternativas que tiene México. Entonces, la apuesta de cargarla hacia refinación fue una mala idea. Luego, adentro de exploración y producción, habíamos ido desarrollando como país la hipótesis que el futuro de Pemex estaba en los grandes campos o de shale o de aguas profundas.
y el gobierno de López Obrador decidió cerrar de tajo esas dos posibilidades y apostarle a los campos terrestres, diciendo que los campos terrestres eran el futuro de la petrolera. Esos campos terrestres tienen un potencial de producción bastante limitado. Hay un par de campos interesantes, pero fuera de eso no hay grandes posibilidades de transformar el perfil de producción de Pemex. Y quizás el mejor reconocimiento de esto, Sergio, es que el discurso de López Obrador pasó de regresar a la grandeza de petróleos mexicanos a decir, vamos a garantizar que no produzcamos más de lo que consumimos, como si las exportaciones fueran un daño que se le hubiera generado al país en la época neoliberal. La verdad es que las exportaciones de Pemex fueron una de las principales fuerzas económicas que permitieron el desarrollo de un montón de cosas y lograron que la carga impositiva para los mexicanos fuera más baja de la que de otra manera hubiéramos tenido. ¿Qué pasa con Dos Bocas, esta refinería en la que se invirtió una enorme cantidad de dinero? No sabemos cuánto, pero algunos cálculos hablan de alrededor de 20 millones de dólares. ¿Qué pasa con esta refinería? ¿Puede rescatar la sección de la refinación en Pemex? Yo creo que Dos Bocas no va a poder ser una refinería que produzca petróleo de manera eficiente y esto pues nada más por una consideración del costo del capital, ¿no? Cuando arrancó Dos Bocas nos dijeron que con un costo de 8,000 millones de dólares, esa era una refinería que iba a tener una TIR, una tasa interna de retorno como del 14%. Hoy tenemos costos de 20,000 millones de dólares y el periodo de desarrollo de Dos Bocas se ha más que duplicado. Entonces no hay manera que la TIR de Dos Bocas sea positiva como inversión de los mexicanos en refinación. Claro que le podemos dar la vuelta con un poquito de maquillaje contable y seguro que el gobierno va a intentar hacer eso, diciendo, bueno, como los mexicanos desde la hacienda pública pusimos ese dinero para Pemex, no hay necesidad de amortizarlo adecuadamente desde Pemex, entonces los resultados de la refinería de Dos Bocas muestran márgenes positivos y demás, cuando finalmente esto se eche a andar, pero la verdad, Sergio, es que ha sido una muy mala inversión para los mexicanos, inclusive con los datos oficiales del gobierno, que de nuevo prometían una tira de 14%, y solo si se cumplían pues un proceso de desarrollo muy cortito y costos muy bajos. Ninguna de esos dos supuestos se cumplió. Allá por los años 80 o los años 90, la producción de petróleo crudo y de gas natural de Estados Unidos se había caído y después empezaron a desarrollar los campos de shale, los campos de esquistos en el sur de los Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos el mismo tipo de geología y la producción de Estados Unidos se ha venido incrementando tanto en gas como en petróleo crudo. De hecho, estamos importando una gran cantidad de gas, pero al mismo tiempo aquí se ha prohibido la pues la tecnología que ha permitido el despegue de Estados Unidos en esta materia, el fracking, la fractura hidráulica. ¿Es tan dañina la fractura hidráulica? ¿Y por qué si lo es se permite en Estados Unidos? A ver, este es uno de los temas donde a rajatabla, con una posición bastante ideológica, el gobierno de México decidió adherirse a algunas de las voces más radicales que dicen que el fracking no se puede desarrollar de manera segura. La verdad es que es una técnica que, como cualquier tecnología, requiere pues, de una regulación muy precisa, muy explícita, que mantenga las consideraciones de seguridad ambiental y de seguridad industrial dentro de márgenes manejables. A mí me parece que la decisión de prohibir esta técnica en México, aunque vale la pena decirlo, Pemex utiliza fracturación hidráulica para distintos campos, nada más que no lo reportan y no lo llaman de esa manera. Sí es algo que ha limitado el potencial de México de una manera muy significativa. Cuando tú ves los recursos prospectivos de México, prácticamente la mitad son recursos no convencionales, es decir, requerirían de alguna forma de fracking combinada con perforación direccional para poder aprovecharse. México le dijo que no a la mitad del potencial. Parece que la administración de Sheinbaum no está cambiando esa línea general de decir no al fracking y por lo tanto no a un potencial significativo. Eso no significa que abrirle la puerta al fracking
abriría en automático la llave de la producción petrolera. Hay mucho trabajo que hacer, hay muchos riesgos que acotar, hay marcos contractuales que trabajar para poder atraer la inversión, pero pues el hecho que de rajatabla, digamos, no le vamos a entrar, significa que no vamos a tener acceso a esos recursos y se van a quedar abajo de la tierra. Hace apenas algunos días se dio a conocer el reporte financiero de Pemex para el 2024. ¿Cuál es el panorama que nos presenta este reporte financiero? Ver todos los indicadores importantes a la baja, excepto la producción de gasolinas o el procesamiento de gasolinas. La producción petrolera se fue para abajo, la producción de gas se fue para abajo. En fin, francamente todos los indicadores operativos pintan mal. Quizás una parte que se discute menos, pero es muy importante tener en mente, Sergio, es que los indicadores que dan cuenta de lo que va a pasar en el futuro con Pemex van particularmente mal. En el desarrollo de nuevos pozos, es decir, el número de pozos completados nuevos que tiene Petróleos Mexicanos, pues tienes un decremento de entre 10 y 20%. En el número de equipos de perforación que tiene activos Pemex, tienes decrementos de menos de 20%. En fin, hay una gran cantidad de factores que apuntan no solo a que nos fue mal este año, sino que Pemex está comprimiendo y esa compresión de la capacidad productiva de Pemex no viene acompañada de un decremento en los costos equivalente, es decir, los costos se están quedando en el mismo lugar y la producción está bajando. Entonces, pues eso apunta hacia pérdidas cada vez mayores y por eso insistía en la necesidad de una intervención asertiva, significativa, reconociendo la escala del problema por parte del gobierno mexicano. Yo creo que el nuevo secretario de Hacienda tiene una gran posibilidad para hacer muchos de los pendientes que Ramírez de la O al principio tenía como parte de su filosofía como secretario de Hacienda, que era ponerle un control adecuado a Pemex y al final del día no logró ejecutar de una manera significativa. Entonces el nuevo secretario tiene ahí una oportunidad significativa. Desde el punto de vista financiero, ¿cómo está Pemex, tanto en términos de deuda financiera como deuda a proveedores? Está incrementando a pasos agigantados. A ver, el pasivo de corto plazo de Pemex, es decir, las facturas que vencen de aquí a los próximos 12 meses, está en más de 50,000 millones de dólares. Esta es una empresa que factura, es decir, sus ventas totales andan típicamente en 70,000 millones de dólares. Entonces, aún sin considerar los costos de la operación, los costos de los bienes y servicios que va a generar Petróleos Mexicanos, eh, tienes ahí más del 70% de tus ingresos totales comprometidos como deuda a corto plazo. Es algo que es francamente insostenible para cualquier empresa si es que no recibe un apoyo externo. Y digo, desde hace varios años ese apoyo se ha llamado apoyo explícito de inyecciones de capital de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya nos comimos todo lo que nos podíamos comer desde la perspectiva de reducciones de la carga fiscal, el famoso DUC, que es la especie de impuesto a la renta petrolera que paga Petróleos Mexicanos, pues está en porcentajes extraordinariamente bajos, ¿no? En algún momento llegó a estar en 55%, hoy estamos en 30%, ya no hay mucho rango de maniobra para quitarle carga fiscal. Entonces, lo que toca ahora es reconocer la realidad y hacer una ingeniería financiera y fiscal significativa para atender el problema. Sea quien sea que lo haya generado, la verdad es que ahorita ya no nos debería de importar tanto eso. Lo que deberíamos estar haciendo es ver cómo resolvemos el problema de Petróleos Mexicanos. Yo creo que ahí sí pues falta mucho en las voces políticas de valentía para reconocer que Petróleos Mexicanos se ha vuelto un problema real, se ha vuelto un lastre real para la economía nacional y desde luego que no estoy abogando porque desaparezca, pero sí para que la repensemos tanto en sus términos filosóficos como en sus términos financieros. No podemos tener una empresa del Estado que esté en estas condiciones y si hoy creemos que la situación de Pemex es crítica, desafortunadamente veamos en 5 años dónde vamos a estar.
no estamos en contra. Pablo Zárate, especialista en temas energéticos, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero nos vemos la próxima.